Aquí la vía aérea tiene apellido. ¿Cuál es? Perfecto. Vía aérea con control cervical, porque todo paciente politraumatizado por definición tiene una lesión cervical, hasta que no se demuestre lo contrario. Y además puede ser que radiológicamente tengamos una columna que no tiene lesión, pero sí haya una sección. ¿Eso se llama? Venga, premio al que me lo diga. Apariencia radiológica normal con lesión espinal. Venga. ¿Os suena una cosa que se llama estíbora? Es lesión medular sin evidencia radiológica, sin anormalidad radiológica, ¿vale? Acordaos. Estíbora. Sí. Vía aérea. Sí. S-C-I-W-O-R-A. ¿Vale? Y además es común en niños, en los cuales la columna tiene una gran flexibilidad, se puede elongar, pero la médula no es tan flexible. Entonces se produce una elongación, una sección medular y una vuelta de las estructuras espinales a su situación normal con una sección interior. ¿Vale? Bien. Primero y ante todo, control de la columna cervical y manejo de la vía aérea. Si yo me acerco a un paciente politraumatizado, a un paciente que ha sufrido un accidente de tráfico, por ejemplo, ella. Hola. ¿Qué ha pasado? ¿Me ha acercado correctamente a ese paciente? No, pues me has hecho girar la cabeza. Le he hecho girar la cabeza. Además, ¿qué he producido? Una posible lesión. Si tenía una sección incompleta o tenía una fractura y ella ha girado, podemos aumentar ese grado de lesión o lesionar directamente. ¿Vale? Otra manera de acercarse a este tipo de pacientes, por delante. ¿Vale? Por delante. Antes de hablarles, si podemos, si están con los ojos cerrados, sujetamos esa cabeza, ¿vale? Tenemos que pensar que todo juega en nuestra contra. Entonces, si nosotros nos acercamos a un paciente, le hablamos y puede moverse, se va a mover. Con lo cual, tenemos que evitar que se mueva. Vía aérea con control cervical. Los compañeros del soporte que van a subir luego os van a enseñar cómo se realiza ese control cervical. Inmovilización cervical bimanual si puede ser, en un primer momento, ¿vale? Y luego, colocación ¿de qué? De un collarín, ¿vale? El collarín cervical tiene que tener unas características definidas, como son. ¿De qué características tiene que constar el collarín? Que sea rígido, ¿qué más? En el occipucio, en la barbilla, ¿y dónde más? Sí, y en el esternón. Vale, muy bien. ¿Qué más? Que lleva una ventana anterior. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más? Que sea radiotransparente. Perfecto. Todo eso lo cumplen los collarines de tipo Filadelfia. Este es un collarín de marca Stiff Neck, ¿vale? Que significa cuello rígido, ¿vale? Y que cumple todas esas premisas. Como veis, es ajustable, tiene diferentes tallas, tiene una ventana anterior, occipucio, mentón y esternón, deja las orejas libres, es radiotransparente, ¿vale? Collarines rígidos. No quiero ver que nadie pone un collarín flexible. Los collarines flexibles no sirven para nada. Y los collarines rígidos, como este, solo inmovilizan completamente la cabeza cuando se combinan con esto, que es... ¿Qué es esto? ¿Alguien lo ha dicho por ahí? La dama de Elche, o inmovilizador de cabeza. Muy bien. Lo que sí os quería decir respecto a lo que ha dicho de acercaros al paciente, en las últimas jornadas que hubo aquí en Guadalajara, que fuimos varios médicos, estuve yo, médicos de la UBI, bomberos, etcétera, nos dijeron, había varios psicólogos, que cuando nos acercamos a los pacientes que están dentro de un coche, lo que hay que hacer es hablarles de todo lo que les vas a hacer, porque imaginaros el ruido que supone romper un cristal, o sea, el paciente está atrapado. Entonces, por favor, explicarle si está consciente de esa situación, porque o sea, el estrés que puede haber ahí dentro es brutal. O sea, ellos incluso habían hecho estudios
situaciones. O sea, imaginaros lo que es que te rompan un cristal, que te saquen los bomberos, el que está dentro. Entonces, por favor, hablarles. Ahora vienen los bomberos, te vamos a sacar. Constantemente hay que hablar con él, porque es que es una situación muy estresante, ¿vale? Perdona. No. Eso que ha dicho Marisol es importantísimo. Un paciente que está agitado y que no colabora porque nosotros no hemos informado correctamente de lo que le hemos hecho, juega también en nuestra contra. Acordaos que aquí estamos jugando siempre a perdedor, así que hay que intentar poner la máxima cantidad de elementos a nuestro favor. Decirle al paciente lo que le vamos a hacer ayuda mucho. Ahora vamos a cortar el techo. Imaginaos una cizalla que llega, que es así de grande, que corta el coche como si fuera mantequilla, levanta el techo, sacas al paciente por arriba. ¿Vosotros habéis tenido algún accidente de tráfico en el que os hayan tenido que hacer eso? No. ¿Y habéis sufrido vosotros algún accidente de tráfico? ¿Nadie habéis sufrido ningún accidente de tráfico aquí? Yo sí, pero No fue tan espectacular. hombre, hicimos vueltas de campanas y eso tanto. ¿Eso es un accidente grave o leve? Grave. ¿Qué hubierais hecho? Bien. ¿Primero? Vale, muy bien. Lo segundo, una vez está la zona segura. Sí, bueno, sí, eso sí, pero al paciente se le tiene que atender de una determinada manera. Lo primero, siempre atenderle por orden, ¿vale? A, B, C. A, vía aérea con control cervical. ¿Estabas boca abajo o...? Me quedé boca abajo. Se quedaste boca abajo y saliste a gatas. Sí, por el techo andando. Bueno. Bien. ¿Ya os hubierais... ¿Y luego cómo te quedaste? ¿Te quedaste tumbada en el suelo o te Bien. fuiste andando? Sí, sí. Es que como vi que salía volando, me quise aquaplaning y ya ves que te vas y Ujú. procuré poner la columna bien apretada contra... Dije, si me rompo algo, que me rompa las muñecas. Sí, Procuré sí. proteger columna vertebral. Dije, o me mato, pero por Dios que no me quede paralítica, que se me rompan las muñecas. Bueno. Es una cosa buena. ¿Sigues con el cinturón? Hombre, nosotros no. En el coche nadie se monta sin ponerse el cinturón de seguridad ni para ir a la vuelta a la esquina. Luego os daremos un enlace lo que ha dicho ella es importantísimo, un enlace de unos vídeos de seguridad vial de la DGT irlandesa, en el cual vais a ver cómo un paciente que no va atado con el cinturón de seguridad dentro del vehículo se convierte en un arma mortal. Si alguno lo habréis visto, es un vídeo bastante espectacular. Cualquier objeto suelto dentro del coche se convierte en un proyectil. ¿Vale? Así que acordaos, todos atados, no llevéis cosas sueltas. Si lleváis animales, los animales sujetos también, ¿vale? Son objetos duros que impactan, y los impactos a alta velocidad de objetos duros contra nuestras cabezas, pues se convierten en proyectiles que nos lesionan de manera irremediable. Bien, acordaos, vía aérea con control cervical. Collarín protege contra los movimientos antero-posteriores, pero no contra las lateralizaciones. Por eso necesitamos combinarlo con el inmovilizador de cabeza. Si no disponemos de este elemento, debemos mantener a un sanitario o a alguien sujetando la cabeza, si ya le hemos puesto el collarín. Por aquí dicen que sí. ¿Qué más? Sí, ¿no? A menos que el paciente se pare o sufra algo que nos obligue a cambiar el nivel de prioridad, ¿vale? No se suelta al paciente. Lo soltarán desde el hospital, pero ya lo habéis dejado al paciente. ¿No os ha pasado que llegáis al hospital, todos así con el cuello y de repente, a veces, no siempre, lo pasas a trauma y tú estás así, cuando ya lo trasladan a la camilla y dicen, no, va, ya y los dejan y le dejan con el collarín? Una cosa que pasa muchas veces es que se pierden las prioridades cuando el paciente llega al hospital. Bueno, le vamos a mandar a rayos, parece que está bien. ¿Se ha reevaluado correctamente ese paciente? ¿Es un paciente estable? ¿Sabéis cuántos pacientes politraumatizados han muerto en rayos? Más de los que deberían. Por aquí alguien dice que sí con una sonrisa, eso es que le ha pasado algo. Que le ha pasado algo. Que se paró en los rayos. Bueno. Acordaos. Collarín, inmovilizador de cabeza, ¿vale? Todo paciente politraumatizado requiere aporte de oxígeno a alto flujo. Y oxígeno a alto flujo quiere decir oxígeno con una concentración superior al 50%, ¿vale? Todos. Me da igual que estén saturando al 97%. Me da lo mismo. Todos, oxígeno. Nada más llegar, después de haber procedido a la limpieza de la vía aérea
y a la inmovilización cervical, ¿vale? Todos con oxígeno. El oxígeno a alto flujo, ¿cómo lo conseguimos con una mascarilla Venturi? A todo lo que dé. Como máximo con las Venturis normales vamos a conseguir un 50%. 50%, 15 litros y ya está. Si tenemos mascarilla con reservorio debemos utilizarla, ¿vale? ¿Está claro? Y si tenemos una mascarilla de alto flujo, pues mejor. Vamos a darle oxígeno. Esto en algunos cursos lo llaman la fiesta del oxígeno. Aquí oxígeno para todos, ¿vale? Acordaos, me da igual que la saturación esté bien. Es más, no le vamos a poner el saturímetro en el primer momento, ¿vale? Porque lo primero es la A. Después de la seguridad, claro. Lo primero es la A. Y en la A estamos hablando de la vía aérea. ¿Qué compromiso de la vía aérea es el más frecuente en un paciente politraumatizado? La lengua cuando está en decúbito supino. Podemos encontrarnos dientes, que estuviese comiendo algo, chicles, cristales, como decía ayer Marisol, cualquier cosa puede haber en esa boca. Una cosa que no se hace mucho es aspirar. Debemos limpiar bien la cavidad oral, ¿vale? Bien. ¿Cómo nos acercamos al paciente? Por delante, comprobamos la vía aérea. Perdón. Si la vía aérea es sostenible, somos conservadores. Si la vía aérea no es sostenible, vamos a realizar métodos instrumentales. Los pacientes que están conscientes generalmente tienen una vía aérea sostenible, pueden hablar. Los pacientes que están inconscientes, por definición, tienen una vía aérea insostenible o que va a necesitar métodos instrumentales para su mantenimiento, ¿vale? En principio, el tubo de Guedel está indicado en los pacientes inconscientes, pero tened mucho cuidado cuando lo vayáis a poner, porque el nivel de conciencia de un paciente puede ser muy variable y podemos inducir el reflejo del vómito, efectivamente, cuando lo ponemos. Y si tenemos un paciente que está con un nivel de conciencia bajo y que además nos ha vomitado, podemos tener dos problemas, ¿vale? Acordaos de eso. Vía aérea. Si el paciente es consciente, la vía aérea está sostenible, ¿vale? Inspeccionamos, buscamos cristales, dientes, chicles, lo que fuese. Fracturas faciales pueden comprometer la vía aérea, sangrados. Podemos tener restos de cualquier tipo en la boca. Sangre y secreciones en la cavidad oral. Aspiración, ¿vale? ¿Y aspiramos con qué? Con una sonda rígida, efectivamente, con un Young Camper, ¿vale? Si la tenemos. Si no, con la más gorda posible. Las sonditas estas de aspiración que tenemos en los centros de salud sirven para poco, pero bueno, si no tenemos otra cosa, limpiamos con eso, ¿vale? No se hacen barridos digitales a ciegas, como decíamos ayer con el niño. ¿Por qué? Perfecto, muy bien. Tenemos que hacer lo que vemos. Imaginarnos las cosas en muchos casos es peligroso, ¿vale? Si el paciente está consciente, no se le pone un Guedel. Acordaos, ¿vale? Y siempre, siempre, siempre oxígeno a alto flujo, mayor del 50%. A todos. Cuando hagamos los megacodes, el que no le ponga oxígeno, un punto menos, ¿vale? Si el paciente está inconsciente, la principal causa de obstrucción de la vía aérea es la obstrucción por la hipotonía de la lengua, ¿vale? Se cae la lengua hacia atrás, en caso de un paciente que está en decúbito supino, ¿no? Y obstruye la vía aérea. Disponemos de métodos manuales para evitar esa depresión de la lengua. Elevación mandibular, triple maniobra modificada, frente mentón. En el paciente politraumatizado solo vamos a emplear la elevación mandibular por el elevado riesgo de inducir una lesión cervical con las otras dos maniobras, ¿vale? Solo elevación mandibular, ¿vale? Si el paciente además está inconsciente, podemos introducir un tubo de Guedel que va a evitar la bajada de la lengua, ¿vale? Como os dijo ayer Marisol, la medida del tubo va desde los incisivos al arco mandibular, desde la comisura labial al lóbulo de la oreja. Tenéis que tener en cuenta que el tubo de Guedel no aísla la vía aérea, ¿vale? Solo evita la obstrucción por la lengua. Acordaos. Los vómitos y poco más, ¿vale? Aquí tenéis catálogo de tubos de Guedel, todos lo conocéis, ¿vale? Dale al... Espera un segundito. Sí. Espera. No
No lo muestra. Bueno, como veis, el tubo de Gödel se introduce con la concavidad hacia arriba hasta alcanzar el paladar blando, en el cual se produce el giro, y queda alojado el extremo del tubo por detrás de la lengua, evitando que caiga hacia detrás, ¿vale? No sé por qué no funciona el vídeo, pero bueno. En los niños pequeños, el tubo de Gödel se coloca con la concavidad hacia abajo, ¿vale? Porque la estructura del paladar duro no está formada y podemos lesionarlo, ¿vale? Bien. Cuando nos encontramos una vía aérea comprometida, una vía aérea que no va a estar, que va a necesitar de nuestra actuación. Cuando nos encontramos ante Glasgow bajos, cuando tenemos síndromes de inhalación de humos, cuando existe un compromiso ventilatorio inmediato, un neumotórax, una contusión pulmonar masiva, cuando vemos que ese paciente, un bolet costal, ¿vale? Muchos de esos pacientes van a necesitar intubación. En casos de pacientes chocados, aquí, entre comillas, ¿vale? Cuando hay graves traumas torácicos o faciales, cuando ha habido una ingesta de tóxicos y otros casos que nos hagan suponer que esa vía aérea no va a estar sostenible. Si nosotros tenemos sospechas de que el paciente va a tener un compromiso de la vía aérea, deberíamos proceder a intubarlo, ¿vale? Siempre cuando esperamos demasiado es más difícil todo. Bien. El gold estándar de aislamiento de la vía aérea es la intubación orotraqueal. Es el único método que aísla completamente la vía aérea, ¿vale? Imagino que habéis visto en muchos casos otros dispositivos, como pueden ser las mascarillas laringeas, los combitubes, los tubos laringeos, los habéis visto, ¿no? Son dispositivos que están muy bien, que pueden ayudar a ventilar a un paciente, pero no producen el aislamiento completo de la vía aérea, con lo cual, si se produce un vómito, esa vía aérea puede comprometerse seriamente, ¿vale? La intubación orotraqueal es el único medio de aislamiento completo de la vía aérea, y ya sabéis que consiste en la introducción de un tubo en la tráquea y su sellado con un balón neumático. Es un método realmente sencillo, entre comillas, pero como hemos dicho estos días, requiere entrenamiento, porque cuando no se hace mucho, pues se pierde la habilidad, ¿vale? Se puede realizar con secuencia de inducción rápida o sin ella, si el paciente tiene un nivel de conciencia muy bajo. Hay veces que no es necesario ni siquiera proceder a la inducción farmacológica, ¿vale? Un paciente que está parado no requiere que hagamos una secuencia de intubación rápida, ¿vale? Un paciente que está con un Glasgow 3 tampoco, ¿vale? Y permite el control completo de los parámetros ventilatorios. Permite controlar cuánto es el volumen con el que vamos a ventilarlo, la frecuencia respiratoria y la concentración de oxígeno, ¿vale? Acordaos, la intubación orotraqueal es el estándar a la hora del control de la vía aérea. El resto de los dispositivos son dispositivos supraglóticos que no aíslan por completo la vía. Tienen la ventaja de que permiten hasta cierto punto un aislamiento parcial de la vía y solucionan en muchos casos situaciones serias. Pero acordaos, ninguno aísla la vía aérea, ¿vale? Bien, aquí tenéis lo que tenéis que tener para proceder a la intubación. Primero, ante todo, un tubo, ¿vale? De la medida adecuada. ¿Qué medida es la más habitual para mujeres? 7,5, 7. ¿Y para hombres? 8, 8,5. ¿Y en niños? ¿De qué depende? De la edad. Y si no os acordáis, ¿de qué? ¿Del meñique de quién? ¿Del niño o el mío? Del niño, ¿no? Vale. La regla es 4 más la edad partido de 4, ¿vale? A partir de niños de 2 años, ¿vale? Pero en principio, si no os acordáis, el meñique. ¿Y cuánto hay que introducir el tubo? Eso es, número del tubo por 3. Perfecto. Bien. Laringoscopio, jeringa para el neumotaponamiento. ¿Y en los niños se usan tubos con balón o sin balón? Sin balón.
Vale, perfecto. Porque ¿dónde tienen los niños la zona más estrecha de la vía aérea? ¿Alguien hace pediatría? A nivel del cricoides, no a nivel de las cuerdas vocales como los adultos. Por eso no se introducen tubos con balón en los niños. Si se va a introducir un tubo con balón en el niño, hay que introducir un número más pequeño, ¿vale? Si queremos balonar, ¿vale? ¿Perdón? Sí, pero no todos. Hay con balón ya. Lo que pasa es que a nosotros realmente no nos lo sirven, pero existen. Pues os lo encontráis en algún momento, ¿vale? ¿Y esto qué es? El ambú. ¿Conectado siempre a qué? Eso es, a un reservorio de oxígeno. Perfecto. ¿Y cómo se ventila con ambú? ¿Dónde está? ¿No lo hemos subido? Apretando bien. Si tenemos resistencias, apretamos más. Exprimimos el ambú. No, muy bien. No, a todo que no. Con que el tórax se eleve un poquito, vale. ¿Vale? Tenedlo en cuenta. Lo único que buscamos es una leve elevación del tórax. Vamos a verlo además en la pulsioximetría si estamos haciéndolo bien, ¿vale? Pero es importante ventilar suavemente, ¿vale? Un tiempo de inspiración-expiración de 1-2, ¿vale? Más o menos como vamos nosotros. 1-1-2. 1-1-2. Suave, ¿vale? 10-12 ventilaciones por minuto. Tenedlo en cuenta, ¿vale? No hay que ser en este sentido agresivo. Muy bien. Seguimos. Muy bien. Para proceder a la intubación orotraqueal disponemos como máximo, yo aquí he sido muy generoso, 30 segundos, ¿vale? Y 2 intentos. Si no podemos intubar al segundo intento, valoraremos la utilización de dispositivos supraglóticos. Mascarillas laringeas, tubos laringeos o con bitube, ¿vale? Lo bueno que tienen esos dispositivos es que se introducen a ciegas. No hay que mirar, hay que saber cómo se ponen, pero se introducen a ciegas. Las mascarillas laringeas se introducen deshinchadas, ¿vale? Siguiendo todo el paladar hasta que llegas a un tope, a partir del cual no pasan, cual se hinchan y ya está. Truco para saber con cuánto tenéis que hinchar la mascarilla laringea es el número de mascarilla menos 1 y por 10, ¿vale? Si tenéis una mascarilla del 4, tenéis que hincharla con 30, ¿vale? Una chorrada, porque lo pone, pero así no tenéis que estar buscando, ¿y con cuánto tenía? Porque si no lo hincháis bien, no se produce un sellado adecuado, ¿vale? Bien. Acordaos, están por encima de la glotis, permiten la ventilación, pero no protegen contra el vómito, ¿vale? Y tened en cuenta, ¿por qué esto se utiliza mucho en anestesia? Porque tenemos estómagos vacíos. No va a vomitar el paciente. Vamos a tener todo controlado. Aquí, a lo mejor se ha comido un cordero hace media hora. Lo más probable es que vomite. Así que cuidado. ¿Vale? Se preoxigena al paciente con oxígeno al 100% durante al menos un minuto. Se aspiran las secreciones. Siempre antes de una intubación hay que preoxigenar. A menos que no tengamos más narices que hacerlo ya o ya. Pero siempre preoxigenar. ¿Vale? Aquí cuidado. Intubar con el collarín es muy difícil. No sé si alguien ha intubado alguna vez con un collarín puesto, pero es muy complicado. Desgraciadamente siempre se realizan pequeñas movilizaciones. Por eso alguien tiene que controlar muy bien ese cuello mientras está asistiendo al que está intubando. Siempre se tiene que realizar una maniobra de sellado esofágico. No hay que esperar a que te digan, hazme un Selig. Eso se hace siempre, ¿vale? Siempre. Tened en cuenta que vais a estar manipulando en la hipofaringe. Tened en cuenta que podéis inducir un vómito. Todavía es un paciente que no tenemos control completo sobre él. Entonces, cuidadito. El Selig no ayuda a la visualización de las cuerdas vocales, pero impide la regurgitación. Es un sello esofágico. Hay una maniobra que es una especie de Selig modificado que permite, que sí que ayuda un poquito a la visualización, que es la maniobra Burp, ¿vale? Esa maniobra consiste en un Selig en el cual se desplaza la tráquea hacia la derecha y se eleva ligeramente. Es back, atrás, up, arriba y right a la derecha, ¿vale? Tened mucho cuidado con las manipulaciones de ese estilo
por si, en caso de que tengáis sospecha de rotura traqueal, ¿vale? Tenedlo en cuenta. Sabéis que el Selix se realiza una presión sobre el tiroides, ¿vale? Lo sabíais, ¿no? Lo he saltado y a lo mejor tenía que haberlo dicho. ¿Correcto? No se hace así. Se hace así. ¿Vale? Con 2 dedos. Imagino que todos habéis visto el ambú, ¿vale? Es un ambú de adulto, ¿vale? Debéis disponer de varias medidas de ambú en los centros de salud. Tenéis que disponer de un ambú, por lo menos de un ambú infantil y de un ambú de adultos, ¿vale? Un ambú de 500, un ambú de 1 litro, litro y medio también, ¿vale? Ir pasándolo si queréis. Como veis, reservorio siempre va a coger oxígeno al 100%, conectado, ¿vale? Filtro, ¿vale? Y una válvula de sobrepresión que se puede desactivar. Una cosa, hay unos ambús negros en los centros de salud del año de la Tana Habría que retirarlos. La conexión a oxígeno está bloqueada porque está sin abrir, que lo sepáis. Pues eso hay que quitarlos. Es que no se puede quitar. No, que hay que devolverlos y que pongan otros. Claro. Claro. Una cosa que es... Sepáis que Sí. están y que cómo funcionan. Vale, Porque pues... uno le enchufa el oxígeno y se piensa que pasa. Ya. Pues habrá que decirlo para que los quiten. Porque esos ambúes no sirven para gran cosa. Mejor eso que nada. Mejor eso que nada. Eso está claro. Pero no es... Bien. Consiste simplemente en una presión sobre el tiroides. Así. Estiroides hacia atrás. ¿Vale? Lo que haces es comprimir con la tráquea el esófago. Ya está. No ayuda a la visualización de las cuerdas vocales. Cuando esa maniobra se complementa con una elevación traqueal y un desplazamiento hacia la derecha, sí ayudamos a la visualización de las cuerdas vocales. Además, esas cosas las aprendes cuando las haces. A mí me pasó que estando de baja, iba un día a Madrid y el tren paró de repente. Bueno, ¿qué habrá pasado? Salgo fuera y un operario de la Renault, porque iba vestido con un mono de Renault, le había atropellado el tren. Estaba debajo del tren. Pues nada, ¿qué quiere el ciego más que ver? Nos metimos debajo del tren, me metí con los compañeros de la UBI de Torrejón, en el Torrejón de Ardoz, y luego sacamos al paciente, tal y cual, y no había manera de intubarlo. A mí me habían explicado la maniobra esta hacía unos días, y dije, voy a ver si realmente funciona. Haciendo la maniobra se pudo intubar a ese paciente. De otra manera, no había manera. Ya era el segundo intento, estaban probando, metiendo más la pala, haciendo, pues eso, intentando a la desesperada. Y la cochina maniobra esa, que es una tontería, ayudó a que ese paciente pudiera ser intubado. Es un paciente que tenía un TC severo, ¿vale? Que estaba también con un compromiso ventilatorio y un abdomen agudo, un abdomen ya en tabla, en muy poco tiempo, ¿vale? Pero bueno, esa maniobra ayuda. En cambio, el Sellic solo es un sellado esofágico. Enfermería. Generalmente quien intuba son los médicos, ¿vale? Pero no tenéis que esperar a que os digan, hago Sellic, no hago Sellic. El Sellic se hace, ¿vale? En todo caso se le dice, voy a hacerte un Sellic. Ah, vale. Que quede claro. Muy bien. Ahí, ya estamos. El laringoscopio se introduce. ¿Hay alguno zurdo aquí? Grande. Bueno, pues que sepáis que los laringoscopios están hechos para diestros, ¿vale? Se cogen, no conozco ningún laringoscopio para zurdos. Lo vais haciendo, que esto es una tontería con suavidad, no tengo que empezar en una carada. No, ¿vale? Pasarlo y hacerlo. Ir viéndolo. Se introduce por la comisura labial derecha, ¿vale? Se desplaza la lengua y se tracciona. Se introduce hasta el receso glosoepiglótico y en ese momento se tracciona de la lengua hacia arriba. Se tracciona, no se apalanca, ¿vale? Comprobaréis que no es tan fácil como parece hacer esa tracción. Seguro que habéis hecho ya, pues, intentado en algún muñeco o en alguno de estos tantísimos cursos que se hacen en las semanas de la urgencia y demás. En un paciente es más fácil, no es tan rígido como el muñeco, pero no se apalanca, ¿vale? La tendencia es hacer palanca, porque las palancas nos ayudan a tener mayor capacidad de movilización con menos fuerza, pero no, lo que hay que hacer es traccionar, llevarse la lengua hacia adelante. En ese momento se deberían ver las cuerdas vocales, ¿vale? Y una vez se ven las cuerdas vocales, se introduce el tubo. Importante que utilicéis siempre un fiador,
Porque aunque os diga alguien, no, yo intubo sin fiador, porque yo puedo y tal, ya. ¿Cuánto tiempo disponéis para una intubación? 30 segundos. ¿Y si yo pierdo el tiempo porque el tubo se me dobla? Acordaos, siempre hay que pensar que vamos a tener las peores condiciones posibles. Por lo tanto, se intuba, se usan los tubos con un fiador puesto. Y hay que utilizar un lubricante hidrosoluble, ¿vale? Tenedlo claro. El CAI, el Sulky. Si no hay más narices, el urológico, ¿vale? Pero no es el más indicado al llevar un anestésico. Tenéis que tener cuidado con eso, ¿vale? Un hidrosoluble. Vale. Traccionamos, solo introducimos el tubo cuando se visualizan las cuerdas. Si las cuerdas no se ven, no se introduce nada. Y para ver las cuerdas tenéis que procurar estar lo más alineados posibles. Así no veis nada. Déjame el laringo. Yo veo algo así. ¿Puedo ver algo? ¿Cuál es mi ángulo de visualización con respecto a la laringe de ese paciente? ¿Cómo estoy viendo? Fijaos, yo estoy viendo así. En cambio la laringe está en este plano. No puedo ver, ¿vale? Puede que me tenga que tirar al suelo, ¿vale? Y no se hace esto. ¿Habéis oído? Los dientes se rompen. Se tracciona. Y luego te denuncian. Y aunque le saquéis, te pueden denunciar también porque se ha quedado mudo. O porque tiene una voz de pito. ¿Vale? Es una de las consecuencias de las intubaciones, las lesiones de las cuerdas vocales. Bien. Medida adecuada, se infla el balón, se comprueba la correcta inserción del tubo. ¿Cómo se comprueba si el tubo está correctamente insertado? Ideas. Primera idea, ¿cómo? Insuflando aire, vale, ¿qué más? Auscultando, vale. ¿Y qué ausculto? Eso es, los dos campos y el estómago también, ¿vale? Comprobación de si hay vapor de agua en el tubo, ¿vale? Si hay vapor de agua es bastante más probable que hayamos hecho la intubación correcta. Y luego vamos a ver el reflejo en la pulsioximetría también, ¿vale? La comprobación adecuada también se puede hacer con un capnógrafo que no sé si tenéis en algún sitio. Creo que no. Vale. Se fija el tubo con una venda, luego veréis cómo se fija. ¿Habéis fijado tubos? Sí, ¿no? Bueno, luego lo vamos a ver, es muy sencillo. Pero es importante que el tubo no se suelte hasta que esté fijado. ¿Os imagináis la puñeta que es soltar el tubo, que alguien pase por allí y haga ras, sin darse cuenta y lo arranque? El tubo tiene que estar fijado. Hasta ese momento yo el tubo lo tengo con mi mano, ¿vale? Se fija. Si queréis se puede poner un Guedel, ¿vale? Y poco más. Comenzamos ventilación asistida y recolocamos el collarín. Durante el traslado, si vamos a trasladar a ese paciente, hay que comprobar de vez en cuando que el tubo no se ha desinsertado, comprobar que no está más fuera, que no se ha ido para adentro. ¿Cuál es el principal error o una de las principales causas de la intubación incorrecta? Que va a ser que se vaya al bronquio derecho. En ese momento, ¿qué hacemos? Lo quitamos y volvemos a intubar. Sacamos un poquito, perfecto, muy bien. Vigilar que no se acode, bueno, como no vamos a tener ventilador mecánico, nada de nada. Y comprobar que el neumotaponamiento no pierde, ¿vale? Si podéis, antes de poner el tubo, infladlo una vez y ved que el neumotaponamiento no está roto. Que pudiera ser, como usamos los tubos de Pascuas a Ramos, no vaya a ser que hayan tenido una mala conservación y esté dañado. Lo hinchamos y fuga por todas partes, ¿vale? Bueno, la secuencia de intubación rápida la vamos a emplear en pacientes conscientes con grave riesgo de pérdida de la vía aérea, como pueden ser pacientes agitados, pacientes quemados, importantísimo, pacientes con sospecha de quemadura de la vía aérea, tienen que ser intubados, ¿vale? No podemos esperar a que esa vía aérea ya esté completamente edematosa y no podamos meter ahí ni un palillo, ¿vale? Sospechas de inhalación de humos. Esputo carbonáceo, quemaduras alrededor de la boca o faciales,
quemaduras en tórax y cualquier otra situación, esputo carbonáceo, cualquier otra situación que nos haga sospechar que ese paciente, ronquera, estridor, cualquier situación que nos haga sospechar que ese paciente ha sufrido inhalación de humo a alta temperatura. Tened en cuenta que el humo puede estar a 100, 200, 300 grados. Eso quema. Desgraciadamente el índice de supervivencia de esos pacientes es muy bajo, pero tenemos que actuar, ¿vale? Porque las pocas posibilidades que tengan, que no se pierdan por nuestra culpa. Todo paciente que tenga esa sospecha se le intuba, ¿vale? ¿Y cómo se le intuba? Si está consciente, utilizando la secuencia de intubación rápida, que consiste en midazolam, ¿cuánto? Vale, 0,1 por kilo, ¿vale? Pero está bien. Empezáis por poquito y vais viendo cómo ese paciente va durmiéndose. Y fentanilo, ¿vale? El fentanilo, que sepáis que viene en ampollas de 0,15 miligramos, ¿vale? La dosis suele ser de 2 microgramos o 0,002 por kilo, ¿vale? Y si ese paciente además tiene actividad muscular importante y no podemos intubarle y lucha contra el ventilador, ¿qué debemos hacer? Relajarle, eso es. En los pacientes quemados no es el más adecuado la succinilcolina, pero como es el único que tenemos y tenemos que utilizarla, la vamos a hacer. Sin embargo, tened en cuenta que ese paciente lo vais a tener que monitorizar de manera exhaustiva, ¿vale? Porque la succinilcolina tiene un problema y es que puede producir una liberación de potasio y además ese paciente quemado va a tener también probablemente una hiperpotasemia, con lo cual hay que vigilar posibles arritmias en el monitor y tratarlas a medida que van surgiendo, ¿vale? Aquí tened en cuenta una premisa: no tenemos que elaborar diagnósticos, tenemos que ir tratando a medida que aparecen y prevenir las posibles complicaciones que nos vayamos a encontrar, ¿vale? Bien. Y el TC severo, que luego... es que no nos va a dar tiempo todo. Bien. Sedación, analgesia y relajación. Durante el trayecto, como decía Marisol, le podemos ir poniendo chupitos... Es un término muy científico de midazolam y de fentanilo, ¿vale? ¿Cómo controláis que un paciente está bien analgesiado y bien sedado si el paciente no puede hablar? Exacto. El monitor, las constantes, eso es. Tenemos que ir evaluando constantemente al paciente, ¿vale? Tensión, frecuencia cardíaca, ¿vale? Continuamente. Va a ser el reflejo de cómo estamos tratando a ese paciente. Y además va a darnos los signos tempranos del... Exacto, muy bien, eso es. El shock se trata antes de que se instale, antes de que lleguemos a la fase irreversible. Bueno, esto paso. No nos va a dar tiempo. Los dispositivos de... Estos son los, por si acaso no los habéis visto, estos son los dispositivos supraglóticos. Esto es un tubo laríngeo, las mascarillas laríngeas. Esto es un set de cricotiroidotomía, ¿vale? Y esto es un combitube. Aquí nosotros, en caso de que tengamos una vía aérea, un paciente que no ventila porque tiene una obstrucción alta de la vía aérea y tenemos que hacer un acceso inferior, vamos a utilizar la punción cricoidea, ¿vale? Abocad del 14, entrando a 45 grados, una vez hemos localizado la membrana cricotiroidea, entrando aspirando, con conexión a una jeringa con suero. Cuando encontremos aire, bajamos el plano, bajamos el ángulo, introducimos mediante la técnica de Seldinger el catéter, conectamos a una jeringa. Vale, veo por ahí caras, mejor luego lo hacemos y ya está. ¿Vale? Esto es una mascarilla, una mascarilla. ¿Esto qué es? Premio, un punto más al que me lo diga. Eso es un dispositivo que ayuda a intubar y se llama, además me lo tenéis que saber, esto es un dispositivo español, tecnología punta, se llama AirTrack, ¿vale? Doctor Lanza, el que lo inventó, lleva un sistema de fibra óptica, puedes conectarlo a un sistema de fibra óptica y un sistema de visualización que ayuda a la intubación, conectado a una cámara de vídeos alucinante, porque veis en la pantalla, se mete el sistema, se tira un poquito y se pasa por la canaladura un tubo endotraqueal que va, ¡pum!, directo. No, es muy muy sencillo. Y además, que sepáis
que si no lo tenemos es porque no hemos presionado suficiente, porque solo cuesta 30 euros. ¿Vale? El rollo que tiene eso es la luz, que hasta que se... La luz tarda un poquito, tienes alrededor de 60 segundos hasta que la luz está disponible. Pero bueno, en una intubación difícil puede ayudar bastante. ¿Y esto qué es? Es una Fast Track, ¿vale? Que lo sepáis si la veis. Es una especie de mascarilla laringia modificada, ¿vale? Venga, seguimos. La Fast Track